En varias ocasiones, mi interés por lo sobrenatural me ha llevado a algunos de los centros de aprendizaje más prestigiosos de todo el Reino Unido. Desde los venerables salones de Oxford y Cambridge, hasta los entornos más modestos de colegios y escuelas en las ciudades, mi búsqueda de evidencias que sustenten tales afirmaciones rara vez ha sido fructífera. Sin embargo, mientras exploraba la Universidad de St. Andrews en Escocia, encontré un tomo bastante interesante escondido en un rincón oscuro y polvoriento de la biblioteca del campus. El libro en sí era inusual, con una cubierta encuadernada en un cuero desgastado y ennegrecido, que ostentaba sin reparo las arrugas y grietas del tiempo. Databa del siglo XVI y parecía contener diversas descripciones y relatos sobre la vida cotidiana de las personas de Ettrick, un pequeño pueblo aislado ubicado en las tierras altas del sur del país. Al hojear el volumen, encontré una variedad de entradas escritas por diversos autores a lo largo de un período de 60 años. Parecía haber sido transmitido de un anciano del pueblo a otro durante ese tiempo, y, siendo honesto, la mayor parte contenía reflexiones triviales sobre los habitantes del lugar y planes para pequeños proyectos de construcción y mejoras. Justo cuando estaba a punto de concluir que el libro tenía poco interés para mí, noté que en la parte interior de la contraportada alguien había dibujado una imagen. Estaba elegantemente representada, pero no podría describirla como algo agradable a la vista. De hecho, mi reacción inmediata fue de repulsión al verla por primera vez. La combinación de líneas negras duras, casi furiosas, y la vívida escena retratada por el artista me dejaron una impresión profundamente desagradable de su tema. Me estremecí mientras trataba de asimilar la imagen, que parecía mostrar a un hombre alto con brazos y piernas largos y delgados. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una de sus manos blancas y huesudas, pero lo que se podía ver era monstruoso. Venas prominentes sobresalían de su frente y ascendían hasta su cabeza calva y pálida. Sus ojos estaban hundidos en su cráneo, y los árboles circundantes parecían torcerse y alejarse de él con temor. Al principio asumí que el dibujo era una especie de grafiti horrendo, pero en la parte inferior de la página estaba inscrita la fecha de 1578 y un nombre inusual: Herbert Solomon. No sabía si ese era el nombre de la figura amenazante en el dibujo o del artista. Perturbado pero atraído por esa oscura escena del bosque, decidí que el libro requería un estudio más profundo. Sentí una gran curiosidad por saber quién era esta criatura y por qué alguien había sentido la necesidad de capturar su extraña figura en un dibujo, ubicado al final de un libro que, por lo demás, se usaba para registrar las vidas de los habitantes del pueblo. Al inspeccionarlo más de cerca, lo que me sorprendió aún más fue que la misma imagen parecía repetirse en otras partes del libro, aunque dibujada aparentemente por diferentes personas. Dentro del libro encontré numerosas menciones de Herbert Solomon, y pronto quedó claro que él era, de hecho, el hombre demacrado del dibujo. Había vivido en el siglo XVI en las afueras del pueblo de Ettrick. Era un lugar pequeño y poco desarrollado, rodeado en todas las direcciones por la densa vegetación del bosque de Ettrick, ubicado a su vez en una vasta región de páramos del sur. El pueblo tenía una pequeña iglesia parroquial con un modesto campanario, una posada que normalmente usaban los viajeros que atravesaban la dura campiña, y encantadoras calles adoquinadas que serpenteaban alrededor de las cabañas de piedra y el ayuntamiento. Según las descripciones del libro, en diciembre de 1577, los niños comenzaron a desaparecer en el pueblo. La primera fue una niña llamada Alana Sutherland. Había estado jugando con unos amigos junto a un viejo pozo en las afueras del pueblo, pero accidentalmente dejó caer una pequeña muñeca al fondo, lo que le causó mucha angustia. Incapaz de recuperarla, regresó a casa para buscar cuerda y un viejo gancho con la esperanza de poder sacar la muñeca del agua. Fue vista por última vez caminando hacia el pozo justo cuando el sol se ponía. Presas del pánico, los habitantes del pueblo buscaron desesperadamente. Dragaron el pozo, recorrieron los campos de trigo e incluso enviaron varios grupos de voluntarios al bosque circundante. Pero, lamentablemente, no encontraron a la niña. Días después, un joven llamado Eric Kennedy estaba haciendo un recado para su abuela. Ya había oscurecido, pero solo debía llevar algo de lana a la casa de los Munro como agradecimiento por el grano que les habían dado. Vivían a solo unas calles de distancia. Se asumió que, al menos, el centro del pueblo sería seguro, pero el niño nunca completó su tarea. Desapareció como si hubiera sido arrancado de la existencia. Para finales de enero, un invierno inusualmente severo había causado daños significativos al pueblo y a su gente. Grandes capas de hielo y nieve cubrían cada casa y edificio.
Varias personas murieron solo por el frío, y el estado de ánimo general en Ettrick era sombrío. A pesar de estas dificultades, los habitantes estaban más preocupados por la seguridad de sus hijos. En total, 7 niños habían desaparecido sin razón aparente. Familias enteras lloraban de desesperación, y los habitantes de Ettrick comenzaron a mirarse con recelo. Sabían la verdad. Alguien estaba llevándose a sus hijos. A mediados de febrero, 2 niños más habían desaparecido, y las miradas acusatorias se compartían entre cada familia y cada miembro de la comunidad. El anciano del pueblo decidió actuar y asumió la ardua tarea de identificar y capturar al culpable. Se llevaron a cabo discusiones burocráticas, se reunieron grupos de la iglesia, y en cada casa, en cada calle, en cada rincón de Ettrick, un nombre cruzaba los labios de sus habitantes: Herbert Solomon. Cuanto más se mencionaba el nombre, más cierta parecía su culpabilidad. Herbert Solomon era un forastero. Vivía en una pequeña cabaña de madera en medio del bosque que rodeaba el pueblo, y debido a su desafortunada apariencia, tendía a evitar el contacto humano. Nadie estaba seguro de cuál era su mal, y en los tiempos poco ilustrados de la Escocia del siglo XVI, muchos creían que estaba maldito. Los ojos modernos lo habrían considerado víctima de una enfermedad debilitante. Rara vez se aventuraba al pueblo, excepto en algunas ocasiones para comerciar por suministros y, incluso en esos casos, cubría su rostro con un sombrero marrón desgastado y un trozo de tela gris, lo que ocultaba sus rasgos debajo de 2 ojos profundamente hundidos y oscurecidos. Varios de los habitantes del pueblo contaban historias sobre Herbert Solomon. Según estos relatos, él se paraba al borde del bosque observando a los agricultores arar sus tierras y a sus hijos jugar en los campos. Era su fascinación por los niños lo que hacía que muchos se sintieran incómodos. Algunos de los niños del pueblo regresaban a casa después de jugar cerca del bosque en varias ocasiones con muñecas y juguetes bellamente elaborados. Eran un regalo, de parte de Herbert Solomon, y siendo niños inocentes, no podían conocer los peligros que esto implicaba. Cuando los niños comenzaron a desaparecer, la mirada se dirigió de inmediato hacia el extraño hombre que vivía en el bosque. Las acusaciones se propagaron a través de los susurros de padres temerosos, y a medida que los susurros aumentaban en número, también lo hacía su volumen, hasta que se decidió que Herbert Solomon debía ser detenido. En una fría noche de febrero, los ancianos del pueblo decretaron que Solomon debía ser arrestado de inmediato. El dolor, la ira, el resentimiento y el miedo alcanzaron un punto máximo con esta noticia, y cada hombre, mujer y niño salió a través de los campos, entrando en el bosque circundante en busca del asesino de niños Herbert Solomon. Los detalles de lo que ocurrió exactamente esa noche son limitados, pero parece que la gente del pueblo de Ettrick intentó eliminar a Herbert de su pequeña cabaña prendiéndola a fuego. Las multitudes aclamaron mientras el calor aumentaba y el fuego crecía. Sus gritos resonaron por todo el bosque, finalmente siendo silenciados por las llamas. Los habitantes del pueblo creían que se había hecho justicia y, aunque el dolor de los padres que habían perdido a sus hijos nunca podría ser saciado, al menos tenían la satisfacción de saber que el hombre responsable estaba ahora muerto. Sin embargo, en los días siguientes, una sensación de inquietud descendió sobre todo el pueblo. Comenzaron a circular historias de encuentros extraños en las calles por la noche. Una figura sombría y demacrada merodeando por los adoquines, escondiéndose en la oscuridad. En el transcurso de una semana, numerosos residentes afirmaron haberse despertado durante la noche ante la petrificante visión de un visitante no deseado. Uno de los relatos fue el de una anciana que se despertó por el sonido de algo arrastrándose debajo de su cama, solo para casi morir de shock cuando un hombre alto y delgado se sacó de debajo. Se desmayó, pero no antes de ver su rostro. Una complexión marchita como si hubiera sido devastada por una enfermedad, sus ojos más negros que la noche y sus manos compuestas de piel tirante sobre un interior óseo. Otra historia consistió en un comerciante local que, mientras investigaba un ruido en su sótano, fue confrontado por una figura horrible, tan alta y demacrada que tuvo que encorvarse para evitar el bajo techo por completo, su rostro blanco como una sábana parpadeando a la luz de las velas. El hombre logró escapar, pero se negó a volver a entrar en su propiedad. Quedó claro para los habitantes del pueblo que el fantasma vengativo de Herbert Solomon seguía buscando otras víctimas desde más allá de la tumba. Su odio y su forma horrible acechaban el pueblo que lo asesinó. Con cada día que pasaba, los avistamientos crecían en intensidad y número. Una niebla descendió sobre el pueblo, y la gente lloraba y lamentaba mientras el sonido de Herbert Solomon aterrorizaba a cada persona, noche tras noche.
Se le veía deambulando entre los campos de trigo, en los sótanos y áticos de las casas de campo, sus largos y amplios pasos resonando cada noche por las calles del pueblo de Ettrick. Habían sido maldecidos. En vida, Herbert Solomon había tomado y asesinado a sus hijos, y ahora, en muerte, parecía poseer los medios retorcidos para aterrorizar a todo el pueblo. Entonces sucedió lo impensable. Otro niño desapareció. Una joven huérfana, que a menudo deambulaba por las calles, cuando no podía encontrar un lugar al que llamar hogar por la noche, fue escuchada gritando por su vida. Los habitantes del pueblo corrieron a sus ventanas, mirando hacia afuera pero sin atreverse a salir de la seguridad imaginaria de sus casas. Paralizados por el miedo, los gritos cesaron rápidamente y momentos después, vagando sin rumbo desde la niebla, apareció la figura amenazante de Herbert Solomon. Corrió por la calle, sus brazos sin vida golpeando las casas que pasaba, rascando puertas y ventanas con sus dedos rígidos, emitiendo un grito antinatural de ira y odio en su camino. La niña había desaparecido, y el pueblo volvió a lamentarse. En los días siguientes, la niebla se volvió más densa y con ella llegaron las noticias no deseadas de 2 niños más desaparecidos. Una niña que después de una acalorada discusión con su familia, dejó la casa para no ser vista nunca más. El otro, un niño llamado Matthew, hijo de un conocido alcohólico, que fue sacado de su propia cama por las manos de Solomon mientras el padre yacía inconsciente por el alcohol. Durante un servicio de la iglesia, sucedió lo impensable. Solomon apareció brevemente en los pasillos de la iglesia aparentemente sin ser afectado por el terreno consagrado. La congregación gimió de horror y desdén mientras su forma deformada y delgada caminaba lentamente detrás de un pilar y luego desaparecía. Fue, sin duda, una demostración de influencia. La esperanza estaba casi perdida. Ni siquiera un lugar de culto podía negarle entrada, y ahora era capaz de entrar en cualquier hogar por la noche y luego tomar lo que quisiera, o a quien quisiera. El pueblo tenía que actuar o abandonar el lugar por completo, pero no había garantía de que la maldición de Solomon no los siguiera. El párroco local, un hombre llamado Mackenzie, fue solicitado por los habitantes de Ettrick para usar cualquier poder sagrado que se le hubiera otorgado. En un intento por destruir o desterrar el espíritu de Solomon, se ideó un plan. El párroco y algunos individuos elegidos, armados con antorchas, espadas que habían sido bendecidas y viales de agua bendita, vigilarían el pueblo esperando a que la figura maldita de ese asesino de niños mostrara su rostro una vez más. Entonces lo confrontarían, observando tanto como fuera posible del pueblo desde varias ventanas de casas, tejados y esquinas estratégicas. Los elegidos de Mackenzie esperaron. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho. Aquella noche, la solitaria figura de Herbert Solomon apareció entre la niebla, caminando por las calles de Ettrick con propósito. Gritos y alaridos resonaron mientras la gente alertaba que Solomon había regresado. Las familias abrazaban a sus hijos mientras pensamientos oscuros consumían a los habitantes del pueblo. Por favor, perdona a mi hijo, llévate al de otro. Mackenzie fue el primero en enfrentarlo. Su voluntad tambaleó al ver el espantoso y pálido rostro de Solomon, podrido y deteriorado. La figura delgada y desgarbada lo miraba fijamente con ojos negros y nublados. Otro hombre se unió, y luego otro. No pasó mucho tiempo antes de que Herbert Solomon estuviera rodeado. Mackenzie instruyó a los hombres a cerrar lentamente el círculo, desenvainando sus espadas con una mano mientras agitaban antorchas con la otra. El miedo los dominaba, pero sabían que esta podría ser su única oportunidad. Mackenzie lanzó un vial a los pies tambaleantes de Solomon y, mientras recitaba un salmo cristiano, otro hombre lo golpeó con una antorcha. El golpe chisporroteó cuando el brazo cubierto de tela de Solomon se incendió. Los vítores estallaron entre los habitantes que miraban desde sus casas, pero el hombre que atacó se acercó demasiado, dejando una brecha en el círculo que Solomon aprovechó con rapidez. Huyó. Sus piernas desgarbadas y sus brazos agitados proyectaban sombras como de araña en las paredes y calles adoquinadas mientras pasaba. La gente del pueblo lo persiguió, siguiendo a esa figura patética mientras tomaba cada esquina, callejón y patio en un intento por escapar de su furia. El ruido alertó al pueblo. Herbert Solomon está intentando huir. Desde cada casa del pueblo, las personas salieron corriendo, llevando lo que pudieran usar como armas improvisadas. Inundaron las calles y corrieron hacia los gritos y protestas de los perseguidores de Solomon. Con cada giro de una esquina adoquinada, Solomon se quedaba sin lugares para esconderse. Finalmente, mientras tropezaba por la calle principal del pueblo, se detuvo. Los habitantes habían bloqueado todas las rutas de escape.
Estaba atrapado. Mackenzie se abrió paso al frente de la multitud, pidiendo calma mientras se acercaba a la figura encorvada y derrotada de Herbert Solomon. Él y sus elegidos estaban decididos a librar al pueblo de Ettrick de esa abominación de una vez por todas. Con un vial en la mano, acompañado por varios hombres corpulentos blandiendo espadas, Mackenzie se acercó lentamente recitando versículos de la Biblia. A través de sus ojos oscuros, Herbert Solomon observó a los habitantes, sus rostros grabados con odio y deseos de venganza, moviéndose hacia él hasta que, simplemente, se dio la vuelta y entró por una puerta abierta junto a él. La gente quedó atónita, y Mackenzie y sus seguidores se apresuraron a entrar tras él. La casa a la que habían entrado estaba en silencio, y sobre el duro suelo de madera del pasillo principal yacía el pálido cuerpo de una niña. El crujir de las tablas bajo peso resonó en el piso superior mientras numerosos perseguidores buscaban en la casa, decepcionados al no encontrar nada. Entonces ocurrió algo milagroso. La niña dio un jadeo de aire, estaba viva. No tenía casi fuerzas, pero logró susurrar una sola palabra: abajo. En el sótano de la casa, Mackenzie encontró una escena sombría y horrible. El suelo estaba cubierto de sangre, y el cuerpo claramente muerto de un hombre yacía boca abajo sobre ella. Encadenados a las paredes de ese lugar oscuro estaban los niños que habían sido secuestrados. Estaban parcialmente drogados, desnutridos y traumatizados, pero vivos. El pueblo celebró la noticia. Las familias se reunieron, las vidas se repararon. La niebla de un invierno sombrío y horrible se levantó lentamente y todo pareció mejorar. Al recuperar sus fuerzas, los niños relataron lo que les había sucedido. Cada uno de ellos había sido secuestrado por un hombre llamado Tom Sutherland. Era el padre de la primera niña que había desaparecido, y parecía ser él quien la había asesinado. Nadie lo sabía con certeza, pero muchos conocían su mal temperamento, y en más de una ocasión había golpeado a la pobre Alana. Consumido por la culpa y la pérdida, Sutherland comenzó a secuestrar niños a punta de cuchillo y encerrarlos en su sótano. A menudo los drogaba con una hierba local y ocasionalmente los golpeaba mientras lloraba patéticamente por su autocompasión. El día en que encontraron a los niños, Sutherland entró al sótano borracho, llevando un cuchillo y una cuerda. Comenzó a golpear a los niños nuevamente y les dijo que uno de ellos moriría ese día. Desató a uno de ellos y lo inmovilizó en el suelo con sus rodillas. El cuchillo se cernía sobre su cuello, pero justo cuando estaba a punto de hundir la hoja, alguien entró a la casa. Sutherland se llenó de furia, pero quien estaba en lo alto de la escalera le inspiró tal miedo que rápidamente retrocedió al sótano. Agachándose bajo el marco de la puerta, estaba la alta y marcada figura de Herbert Solomon. Al verlo, y al estar libre, la pequeña niña se arrastró rápidamente entre las largas piernas de Herbert. Quedó libre, pero demasiado débil para correr. Se desmayó antes de poder salir de la casa. Los detalles de lo que ocurrió con Tom Sutherland son confusos debido a la condición inestable y semi-inconsciente de los testigos. Pero estaba claro que su cuello estaba roto, su cabeza girada con tal fuerza que quedó en una dirección antinatural y opuesta. Hubo diversos relatos de avistamientos posteriores de Herbert Solomon, y algunos de los niños afirmaron encontrar ocasionalmente muñecas y juguetes bellamente elaborados en el borde del bosque, aunque, por supuesto, esto no puede ser comprobado. De hecho, habría dicho que toda la historia no podía corroborarse, si no fuera por los eventos que experimenté varios meses después de leer aquel viejo libro, en las profundidades de la Universidad de St. Andrews. Un colega y querido amigo mío me invitó a quedarme unos días en la casa de su familia en el campo. Sabía que la casa estaba en las fronteras, a menos de media hora en auto de Ettrick, y no podía perder la oportunidad de explorar la zona más de cerca. Logré convencer a las autoridades para que me permitieran llevar el libro desde St. Andrews y mostrárselo a mi amigo. Él tenía un interés particular y un conocimiento no insignificante sobre la historia de la región. Pensé que quizá podría arrojar algo de luz sobre esta curiosa historia. Su familia fue muy amable conmigo, y la casa junto con sus terrenos estaban llenos de serenidad bajo el sol de verano, con sus hijos jugando despreocupados y felices en los campos. Después de leer el libro, me comentó que era fascinante y que conocía un poema local escrito en el siglo XVII sobre un hombre llamado Solomon que mataba niños, pero no pudo decirme más. Al día siguiente, escuchamos gritos cerca de la casa. Era la pequeña hija de mi amigo. Corrimos afuera. Siguiendo los gritos de ayuda, cruzamos una vieja cerca y bajamos por una empinada colina cubierta de hierba, hasta llegar a un río furioso y serpenteante. La niña había caído al agua y se aferraba a una gran raíz de árbol que sobresalía de la orilla opuesta hacia el agua.
La raíz estaba mojada, y mi amigo soltó un grito de angustia cuando su hija perdió el agarre, siendo arrastrada río abajo hacia una gran formación de afiladas rocas que sobresalían debajo de la superficie. El río no la soltaba, lanzándola con tal fuerza que era difícil imaginar cómo podría sobrevivir. Llenos del terror absoluto de que pudiera ahogarse, finalmente llegamos al borde del agua. Mientras nos apresurábamos a entrar en la turbulenta corriente, observamos impotentes cómo la pobre niña estaba a punto de estrellarse contra las rocas. Estábamos demasiado lejos. De repente, nuestra atención se centró en los crujidos y chasquidos de una figura alta y delgada al otro lado del río, saliendo de los bosques con una velocidad impresionante desde la orilla opuesta. Con un movimiento rápido, una mano delgada y huesuda se sumergió en las violentas aguas, prevaleciendo contra las inmensas corrientes, finalmente sacando a la niña a salvo. Estaba viva. Asustada, llorando, pero viva y sin heridas. La figura pálida y demacrada colocó suavemente a la niña en el suelo, nos miró desde el otro lado del agua con ojos oscuros mientras nosotros trepábamos hacia un lugar seguro, y luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque, desvaneciéndose hasta convertirse en nada más que un recuerdo. Incluso en la muerte, Herbert Solomon era el más amable y gentil de los espíritus.